7 en punto de la mañana, 9 grados centígrados. Iniciamos el día viernes, la edición primera del Comercio TV en la señal de Televicentro. Así es, saludamos a todos nuestros amigos televidentes, les damos la bienvenida y el agradecimiento por siempre estar en nuestra compañía. Vamos. Cielo azul. Sí, pero hace frío, hace frío, ¿será que...? 9 grados, claro, está haciendo frío. Sí. La humedad está en el 89%, por eso sentimos friecito, pero vea, el cielo está atul. Atul. Así que con ganas, con optimismo, queridos amigos, vivamos el presente. Hoy hay que contarles mucho, ¿no? Sí, vamos a empezar precisamente Por con favor. esa información, a contarles que el presidente de la República, Lenín Moreno, hizo un llamado a los municipios del país a que reabran la economía, pero de manera responsable. Además, se refirió a los presuntos hechos de corrupción en el sistema público. Queridos ecuatorianos, El presidente de la República, Lenín Moreno, en cadena nacional se refirió a varios temas, entre ellos a la corrupción en plena emergencia sanitaria. gracias señora fiscal. Gracias a la Policía Nacional por su actuación inmediata. Les pido que no paren ni un solo instante en ese empeño. E hizo además un llamado a los municipios del país. A los 221 alcaldes del país, abran la economía, ábranla con responsabilidad. No podemos cerrar los ojos frente a la realidad. Señores alcaldes, tomen decisiones. No pueden permitir que la economía funcione clandestina e informalmente. Debemos empezar la etapa de reactivación sin descuidar la salud. Aprendamos de los países desarrollados. Así también hizo mención al endeudamiento público. Hoy contamos ya con 640 millones del Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial aprobó este día un desembolso de 500 millones de dólares y reconoció que tenemos un manejo responsable de la deuda pública. Y finalmente, hoy llegaron otros 300 millones de la Corporación Andina de Fomento. No nos equivocamos, ecuatorianos. La decisión que tomamos nos permitió sumar más de 1.400 millones de dólares hasta este momento. Informó Marilyn Jaramillo. Enhorabuena realmente. El Servicio Nacional de Contratación Pública, Sercofe, informó que hasta el momento se ha contratado más de 79 millones de dólares por parte de distintas entidades, esto para atender la emergencia sanitaria que vive el país. Veamos. Desde la emergencia sanitaria, hospitales, gobiernos autónomos descentralizados y otras instituciones han hecho compras públicas por 79.290.091 dólares. Además, han realizado 2.569 contrataciones en 575 entidades. Estas cifras se revelan en la plataforma de datos abiertos que lanzó la Sercop. Sin embargo, no todas las instituciones a nivel nacional han publicado sus contrataciones. Así lo sostiene Silvana Vallejo, titular de la entidad. Quienes han realizado y han publicado las contrataciones es el 51.4%, quedando todavía un saldo de 48.6 entidades en porcentaje, ¿cierto?, que aún no han publicado sus informes. Vallejo explica por qué al menos la mitad de las instituciones no han hecho públicas sus contrataciones. Una, me declaré en emergencia, sin embargo, decidí luego no contratar, como también puede ser que todavía no han subido su proceso. La mayor parte de dichas contrataciones durante la emergencia sanitaria se hicieron en Quito y en Guayaquil, y el Ministerio de Salud Pública fue la que realizó la mayor parte de contrataciones. Tenemos que se ha adjudicado a los proveedores seleccionados un monto total de 5.371.000 y esto representa el 6.8% del total adjudicado en la compra pública. Se explicó que estos datos son públicos para la ciudadanía, además que Fiscalía, Contraloría y las autoridades respectivas están investigando todo el accionar de las empresas contratantes. Informó Marilyn Jaramillo. Y la tabla de contribuciones no tuvo acuerdos dentro de la Comisión de Desarrollo que culminó con el análisis para el informe de la Ley de Apoyo Humanitario. El documento será votado este viernes. Este jueves concluye el análisis de la ley humanitaria dentro de la Comisión de Desarrollo Económico. En sus últimas jornadas se trabaja en temas que no tienen consensos, como la tabla de contribuciones solidarias. La propuesta de que la base sea de $720 no convenció ni en el Pleno y tampoco puertas adentro en la comisión. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana no apoyaremos una ley que pida contribución a la gran mayoría, que son quienes menos ganan. Creo que pudiéramos hacer una valoración técnica para ver cuál es ese mínimo permisible para poder sostener esta estrategia de alimentación. Frente a los desacuerdos, el asambleísta Rubén Bustamante propuso que el Pleno elija, poniendo como referencia una base de $1.000.
No le estamos pidiendo, no le estamos quitando todo el sueldo. Los $6 que va a aportar una persona en un mes, se los gastan en 2 cervezas. Los acuerdos tampoco se dieron en cuanto a la contribución de empresas. Hubo 2 propuestas dirigidas a la eliminación del artículo y también a su modificación. César Ron, del Partido Social Cristiano, presentó una alternativa. Tanto las empresas como las personas firman un pagaré al fideicomiso por el valor total de la contribución. Ese documento se transa en bolsa y entonces el Estado ecuatoriano recoge el dinero sin meterle la mano al bolsillo a la gente. Respecto a la cuenta especial, se señaló que los miembros que supervisen el manejo de estos recursos no necesariamente sean nombrados por el presidente de la República, como estaba en la propuesta enviada por el Ejecutivo. No fue un buen mensaje poner este comité, eso es decir, pongamos a alguien por si acaso seamos corruptos. Además, el correísmo logró pasar una moción para que se incluya en el debate la contribución solidaria del 2% para personas y empresas que tengan bienes en paraísos fiscales. La decisión ahora quedará en manos del Pleno, informó Carolina Basante. Existe preocupación en el sector productivo porque la mayoría de trámites legales no los puede hacer a través del Internet. Aseguran que no todas las entidades públicas con una plataforma, o que no todas las entidades públicas cuentan con una plataforma informática. Veamos. Incomprensible. Es para el sector de la producción que todos los trámites legales no lo pueden hacer a través de medios electrónicos, cuando la pandemia por el COVID-19 así lo obliga. ¿Cómo puede ser posible que un juez pueda sentenciar a un ciudadano a 10 años de prisión, por decir algo, a través de una sentencia judicial firmada electrónicamente, pero que al ciudadano no le permitan, por ejemplo, acceder a una vivienda firmando electrónicamente? Por eso, para Jaime Rumbea, representante de la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Ecuador, APIBE, existen contradicciones que se generarían por la falta de voluntad de algunas entidades públicas. La preocupación no es hacia el futuro, la preocupación es porque las autoridades de alguna forma se han encontrado cómodas con el uso de papeles, con la solicitud de fotocopia de cédula, con la solicitud con el listado de documentos que tiene que traer el pobre ciudadano cuando va a hacer un trámite. Esto a pesar que la ley desde hace 10 años ya contempla la posibilidad de que se puede efectuar todo tipo de trámite vía Internet, con firma electrónica. Acota. La Asamblea imponga un plazo perentorio para que todos los ciudadanos podamos usar medios electrónicos en nuestros trámites con el sector público. Cristóbal Buendía, representante de los servidores públicos, cree no necesaria la intervención de la Asamblea Nacional, porque desde octubre del 2018 existe la Ley de Eficiencia y Optimización de los Trámites Administrativos, que las instituciones públicas la vienen implementando, pero no ha sido posible al 100%. Son temas de recursos, principalmente porque establecer algún tipo de plataforma o de mecanismo electrónico tiene su costo. Buendía prefiere no dar porcentajes de cuántas entidades públicas ya han implementado plataformas informáticas con este fin. Ojo, no solamente las instituciones públicas tendrían ese requerimiento, las instituciones privadas también. Mientras tanto, el ciudadano común deberá seguir esperando, informó Héctor Romero. Es momento de hacer una pausa comercial. Al retornar les contamos que el recorte presupuestario de universidades públicas y confinanciadas obligará a muchas de estas instituciones a reestructurarse. La mayoría de los recursos va para el pago de salarios. Conducir con una matrícula caducada no generará multas mientras dure la emergencia. Esto pues les estaremos contando de qué resolución se habló junto a la autoridad. Ya venimos, son las 7:09 en la mañana, la temperatura a 9 grados centígrados en el distrito metropolitano de Quito. En TVC nuestro compromiso social nos motiva a que día a día lleguemos a sus hogares con toda la información actualizada durante esta pandemia mundial. Tomamos todas las precauciones necesarias porque estamos convencidos que la vocación de cada comunicador es servir a la sociedad. Nuestra labor no descansa y con disciplina y cuidado pronto volveremos a estar juntos. Quédate en casa, cuida de ti y los tuyos. Recuerde, los viernes pueden circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0.
únicamente para abastecerse de alimentos, medicinas o combustible. Los sábados y domingos no podrá circular ningún auto particular. Les contamos, el recorte presupuestario a universidades públicas y cofinanciadas obligará a muchas de estas instituciones a reestructurarse. De acuerdo a cifras del Ministerio de Finanzas, al menos el 80% de los gastos de estos centros está destinado al pago de salarios. 105 millones de dólares fueron recortados del presupuesto de las universidades para este año, lo cual afecta a 44 establecimientos de educación superior entre públicos y privadas cofinanciadas. Para estas universidades, el presupuesto en 2020 asignaba 1.177 millones de dólares. Con la reducción, esto pasó a 1.071 millones. El recorte se distribuye así: 91.1 millones a universidades públicas, 5 millones y medio a universidades emblemáticas, 4.7 millones a universidades cofinanciadas, 2.9 millones a universidades de posgrado y 976.000 dólares al Consejo de Educación Superior y organismos similares. De acuerdo a Agustín Albán, secretario de Educación Superior, este recorte podría ser temporal, pues responde a la reducción de ingresos tributarios. ¿Por qué es temporal? Porque no es que se trata de más o menos impuestos, es que la recaudación va ligada a la actividad económica. El momento que se empiece a recuperar la actividad económica, subirá la recaudación. Y si el año que entra tendremos la posibilidad de que vuelvan a subir los presupuestos. Por lo que Albán propone a las universidades potenciar sus recursos y asignarlos de manera productiva, dice. Se va a permitir, junto con el Ministerio de Finanzas, partidas de inversión. Hoy no es momento de hacer edificios, es momento quizá de pagar nóminas. Dentro de sus partidas de gastos, dar prioridad a lo que es docencia, a lo que es acceso a la educación de calidad de los jóvenes y evidentemente a lo que es tecnología. Y es que de acuerdo a cifras del Ministerio de Finanzas, al menos el 80% del presupuesto de las universidades se destina a gasto corriente, es decir, a salarios. Revisando los sueldos de los rectores de las instituciones públicas, se puede concluir que en promedio cada uno gana alrededor de 6.432 dólares, incluyendo los beneficios de ley. Este sueldo es incluso superior a los 5.072 que percibe el presidente de la República, sin contar con la reducción hecha a raíz de la crisis sanitaria y que, de acuerdo a la Constitución, no se permite, pues ningún funcionario público puede ganar más que el primer mandatario. Para el pago de la nómina de las 33 universidades públicas que tiene el país, el Estado destina 73 millones de dólares mensuales. Esto se distribuye entre los 34.432 funcionarios, de los cuales el 50% son personal administrativo y jerárquico superior, lo que evidencia claramente el reducido presupuesto que se asigna a la docencia e investigación, informó Carolina Basante. El Consejo de la Judicatura informó que se restablecerá la atención al sector notarial del país, esto a partir de este 11 de mayo. Para acceder a los servicios, los usuarios deberán sacar cita previa y tomar todas las medidas de bioseguridad. Le contamos. En un comunicado, el Consejo de la Judicatura indicó que se restablecerá la atención integral a la ciudadanía en las notarías del país. La medida entrará en vigencia a partir del próximo lunes 11 de mayo. La decisión fue aprobada por el Pleno del Consejo y se dispuso que la modalidad se realice con citas previas mientras dure la emergencia sanitaria. En la página del Consejo de la Judicatura se encuentran los teléfonos, las direcciones de email en las cuales los usuarios pueden reservar una cita. Los trámites que podrán realizar en las instituciones son los siguientes. Es decir, que ahora se va a poder realizar cualquier actividad notarial. Así también la institución dispuso que estarán excluidos de prestar el servicio los funcionarios que presenten condiciones de vulnerabilidad de contagio de COVID-19. Las y los notarios deberán designar personal suplente, quienes sí podrán brindar el servicio. Personas superiores a 60 años, mujeres en estado de gestación o en periodo de lactancia, personas con patologías crónicas o inmunodeprimidos, podrían realizar las gestiones administrativas ante el Consejo de la Judicatura para titularizar a los notarios suplentes. Con respecto a los horarios de atención, el servicio de notarías deberá regirse como lo establecido por el COE Nacional y en concordancia con la semaforización de cada provincia. Así también cada notaría deberá aplicar todas las medidas de bioseguridad, al igual que cada usuario deberá asistir a las instalaciones con mascarilla y guantes.
Todo esto con el fin de precautelar la salud y la vida de los ecuatorianos. Con realización de Catherine Aguirre, informó Mauricio Sánchez. Y conducir con la matrícula caducada en el país no será un inconveniente durante la emergencia sanitaria. Este es uno de los beneficios que recibió mediante resolución la Federación Nacional de Transporte Pesado por parte del Directorio de Regulación de Transporte Terrestre. Debido a la complicada situación que vive el país, la Federación Nacional de Transporte Pesado recibió una respuesta a su solicitud que fue hecha hace semanas al Directorio de la Regulación y Control de Transporte Terrestre. Los dos primeros puntos de la resolución número 38 señalan que el pago de valores por concepto de matrícula vehicular se suspende para todos los vehículos mientras dure la emergencia sanitaria. Nosotros consideramos que esto es una medida de compensar en algo, ya que la crisis que ha golpeado nuestros sectores es realmente muy grande, las volquetas, por ejemplo, que abastecen el sector de la construcción, y por eso de esta manera se está compensando, es algo que habíamos venido pidiendo, la exoneración del pago de matrículas a nivel nacional. Además, se levantarán los planes de contingencia por parte de la Agencia Nacional de Tránsito para matricular a los vehículos que en esta emergencia no lo han hecho. Del mismo modo, Vizcaíno explica que esta decisión deberá ser trasladada a todas las autoridades competentes para evitar multas y sanciones a los conductores. Hemos tenido muchos inconvenientes, entonces esperamos que las autoridades nacionales socialicen adecuadamente para que la policía, la CTE y quienes están en las carreteras estén, digamos, sintonizados con esta resolución y no vaya a haber ningún tipo de sanción. Los pedidos de los conductores de transporte pesado también incluyeron que el inicio de las operaciones de matriculación vehicular se retomen en febrero del próximo año. Y a decir del dirigente, no se podrá cobrar cargos adicionales por la demora en el cumplimiento de la obligación. De refinanciación de las obligaciones con el Estado, como es el SRI, como es el IES, etcétera. No queremos que nos regalen nada, lo que sí queremos es que se dé oxígeno y liquidez para dar una operatividad y una sostenibilidad a las empresas. Informó Ismenia Solórzano. El coronavirus no es un juego. Los casos de contagio cada vez van en aumento. Sé responsable. Lávate las manos con frecuencia. Luchemos juntos contra la pandemia con conciencia social. Quédate en casa. De 27 en la mañana, tiempo de recibir acá en nuestro informativo en este día viernes al general Patricio Carrillo, el comandante general de la Policía Nacional. General Carrillo, buenos días desde el estudio central de Televicentro en Quito. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Un placer verle y saludarle. Vamos a hablar algunas cosillas de antemano. Le mando un abrazo grande y entremos a materia. El tema de la corrupción nos ha llamado muchísimo la atención, sobre todo de los funcionarios implicados en esta investigación de posiblemente esta alteración de precios en los insumos adquiridos. ¿Cómo está este proceso? ¿Quiénes son? ¿Ya se ha detectado? ¿Cómo está este tema? Señor general, buenos días. Buenos días, Roberto. Permítame presentar también un saludo a todos quienes nos están mirando y escuchando en este momento. Sí, la corrupción es un problema ya que ha venido cada vez desarrollándose mucho más lastimosamente en esta sociedad, ¿no? Y yo creería que este es uno de los delitos a los que todos nos debemos poner mucha atención, porque al final es el que retrasa el desarrollo de las sociedades. Nos debería mantener unidos y cohesionados la lucha contra la corrupción, al menos en la policía así tratamos de hacerlo. Nosotros tenemos un sistema de transparencia que es el que nos permitió alertar a tiempo. Adicional a eso, las medidas y las políticas emitidas desde la Contraloría en cuanto a la necesidad de informar con una periodicidad muy rápida de casi una semana los expedientilios que tienen que ver con la corrupción pública. En ese mecanismo de control y supervisión, la policía detectó una posibilidad de contratos con algunas cosas ahí que nos parecían muy obscuras. Eso se puso en conocimiento del Ministerio de Gobierno y la señora ministra de Gobierno, con oficio de fecha 4 de mayo, solicitó a la Fiscalía se proceda con una investigación. Así fue, se realizó hace 2 días un allanamiento en el Hospital de la Policía Nacional para verificar la información que habíamos recibido con las alertas a través del sistema de transparencia. Se llevaron a versión
a 10 servidores públicos, varios de ellos policías en servicio activo, y ellos han rendido su versión y estamos a la espera de que la Fiscalía determine el nivel de responsabilidad y las medidas que correspondan para cada uno de ellos. No, ninguno mereció prisión preventiva hasta el momento. Eso ya es una facultad que tiene la Fiscalía, quien lleva adelante la investigación. De entre las 10 personas están todas las que tienen que ver con la contratación pública. Debemos decir que esto fue un tema anticipatorio, aunque no se pudo concretar porque no hubo el desembolso de los recursos a la supuesta empresa que ganó el contrato. Ya algunos mecanismos ya se efectivizaron porque varias de las prendas objeto del contrato ya fueron entregadas al hospital y muchos fueron usados. En definitiva, nosotros hemos visto ahí muchas cosas que nos parecen que tienen una baja transparencia. En lo administrativo también estamos actuando. El inspector general de la policía se trasladó a Guayaquil a verificar todas aquellas acciones de carácter administrativo que podrían tener responsabilidad. Y en los temas penales, la Fiscalía es a quien le corresponde. Es increíble, señor general, que en esta época de crisis, ¿no?, que estamos viviendo, se quiera sacar provecho del dinero público. ¿Esto sucede en Quito y en Guayaquil o solamente pasó en el hospital de Guayaquil? Mire, Roberto, yo pienso que está pasando en el mundo entero. Lastimosamente, todo el mundo está ahora necesitando los mismos productos. Y hay mucha especulación. Imagínense que nosotros, para hacer una compra pública de vacunas, de diagnósticos, de test de diagnóstico, hemos tenido que inclusive revisar las rutas para que no se queden incautados esos productos en otro lado. Entonces, en el mundo entero hay una necesidad por los mismos equipamientos y esto lastimosamente a empresarios poco responsables y a miserables les está mirando como una oportunidad. No creo que sea un tema exclusivo acá de nosotros, pero lastimosamente pasa por esta falta de responsabilidad también de la empresa. En el caso de la Policía Nacional, a nosotros nos preocupa porque la creación de la necesidad es algo que deben hacer de las instituciones. Y cuando nacen de los proveedores es cuando tenemos esta conflictividad. Nosotros no habíamos comprado nunca en los hospitales porque eran proveídas por el Departamento de Medicina Social, porque eran proveídas por criminalística. Pero ante esta necesidad van apareciendo proveedores que son los que al final corrompen a muchas estructuras. Increíble realmente que la investigación dé con los culpables, evidentemente con el poco dinero que ahora tenemos, pues se juzgue adecuadamente. Otro de los puntos que preocupa a ustedes, señor general, y yo creo que a la población como tal, es el proyecto de la ley para el ordenamiento de las finanzas públicas. Aquí se incorpora al ISPOL, a su Instituto de Seguridad, como un ente para controlar públicamente. ¿Qué consecuencias, si esta ley pasa, qué consecuencias traería para ustedes? Miren, nosotros estamos absolutamente conscientes de la situación económica del país. Como policías no podemos desconocer. A un policía no le enfrentar los dramas sociales. El policía vive los dramas sociales permanentemente en la calle. Hoy mismo que estamos nosotros con los ciudadanos hemos mapeado y sabemos dónde está la crisis. A veces los indicadores sociales son mucho más, debemos tenerles mucho más cuidado porque al final ahí puede haber una explosión social fuerte. El mapa es demasiado crítico y lo entendemos. Creemos que todos debemos aportar, pero cuando se presentan estos marcos jurídicos que no tienen una naturaleza en los ciudadanos y en las instituciones, muchas veces debatidas de una manera muy rápida, pueden caer en algunos campos de inconstitucionalidad. Nosotros hemos pedido que se revise esa constitucionalidad porque el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional y en términos generales los institutos de prestaciones de servicios de seguridad social como el IES y el ISBA tienen autonomía garantizada en la Constitución y no desde ahora. La policía y el bienestar social del policía es una construcción histórica, es una construcción social. Al final es la policía que quieren y es las instituciones que quieren los ecuatorianos. Y esto ya ha pasado por debates público-políticos. Desde el año de 1998 en la Constitución existe la autonomía de estas instituciones. Pero autonomía e independencia no quiere decir ausencia de controles. A nosotros mucho mejor por transparencia. Todos los controles son absolutamente bienvenidos.
y de hecho estamos sometidos a controles como la Superintendencia de Bancos y Seguros, estamos sometidos a la Contraloría, estamos sometidos a una gran cantidad de organismos de control, aparte de las auditorías internas y externas que permanentemente se hacen. Pero también hay que destacar una cosa, esta autonomía tiene que basarse porque los capitales y el patrimonio pertenecen a los afiliados. Nosotros hacemos aportaciones personales y las aportaciones del Estado son aportaciones que las hace todo patrono hacia sus empleados y a través de eso nosotros, a través de mecanismos cooperativos y de solidaridad, podemos garantizar las prestaciones. Entonces, lo que no quisiéramos es que, perdiendo esa autonomía, nosotros también podamos someternos a unas reglas fiscales que no nos corresponden con capitales privados. Vamos a poner otro escenario, señor general. ¿Y si esta ley pasa, qué acciones va a tomar la policía? Bueno, tenemos varios mecanismos. Nosotros hemos conversado y hemos dialogado con el gobierno, con la ministra de Gobierno, con el señor presidente de la República, hemos dialogado también con el Ministerio de Finanzas, hemos propuesto algunos textos alternativos, hicimos ya nuestra presentación ante la comisión. Si es necesario, lo plantearemos también en el Pleno, estamos expectantes de lo que suceda, pero nos han garantizado en realidad que se respetará los derechos y estos que ya hemos manifestado. Sin embargo, todavía hay mecanismos a los cuales nos corresponde como sociedad seguirlos apelando. Puede haber el veto del Ejecutivo si es que hay una reforma en ese sentido que no corresponda con la ley inicial, o podría haber también la Corte Constitucional. Señor general, estamos pasando a una fase distinta, estamos del aislamiento al distanciamiento, estamos en semáforo rojo, pero paulatinamente los COEs, tanto el nacional como los provinciales y cantonales, van cambiando ya este aislamiento que hemos vivido por 50 y pico de días. La Policía Nacional, que ha cumplido un trabajo eficiente, ¿cómo se está preparando para este nuevo escenario? Bueno, alguna vez yo ya lo había manifestado, yo creo que todos los estados, no solamente las instituciones, todos los gobiernos fuimos muy reactivos al inicio con la presencia del COVID en nuestros territorios. Pero ya luego nos hemos ido comprendiendo, más bien teniendo mayor conocimiento respecto de lo que sucede, y nos ha dado la oportunidad de planificar mejor en relación a las misiones que nos corresponden a cada uno de nosotros. Nosotros vamos a seguir colaborando con las instituciones, este es un tema de crisis de salud indiscutiblemente, y en esta fase ya de desescalamiento de las restricciones, en esta fase que pasa al distanciamiento social para una reactivación económica, también hemos ido planificando y dosificando la energía de nuestro personal, porque esto corresponde a ver una contención total y global del virus no existirá, y en estas contenciones parciales con la posibilidad de rebrotes debemos tener también las capacidades disponibles necesarias para poder responder tanto en nuestra misión esencial como en la gestión de la crisis. En este sentido, continuamos nosotros tratando de romper la cadena de transmisión al interior de nuestro personal para estar en la mayor cantidad de gente disponible cuando se requiera. Hoy estamos con unas jornadas y con unos equipos psicopedagógicos también, invitando a la gente a comprender de mejor manera en qué consiste el distanciamiento social. Estamos trabajando en los COEs nacionales porque no es un cambio de semáforo, esto es un tema didáctico nada más. Este es un tema de construcción de políticas públicas locales también para este desescalamiento gradual y ordenado, pero también para una reactivación económica ordenada, para que los mapas sociales también en los barrios periféricos y suburbanos sean atendidos y poder hacer la mayor ayuda humanitaria que corresponda. O sea, en este sentido venimos trabajando con los COEs cantonales, con los COEs provinciales, con el COE nacional, brindando información. Nosotros somos parte de una batería de indicadores para que las mejores decisiones se vayan tomando. Y en lo interno seguimos trabajando para que la salud física, la salud mental de nuestros compañeros se vaya también incrementando. Hemos adquirido ya las 40.000 pruebas de diagnóstico que las estamos realizando de tal manera para medir el nivel de anticuerpos que tienen nuestros compañeros, y ya conociendo que han superado por esa bondad de la edad y de la fortaleza física, poder utilizar de mejor manera a todo nuestro talento humano y a todas nuestras capacidades. Hemos identificado los sitios de mayor aglomeración, y en los sitios de mayor aglomeración también estamos trabajando y fortaleciendo los controles, porque uno de los temas principales es evitar que la movilidad llegue a una normalidad. Siempre yo creo que mientras logremos controlar nosotros al menos un 70-80% de la movilidad,
y evitar la movilidad pública colectiva. Creo que esta posibilidad de retrasar y romper la cadena de transmisión del virus también podemos estar colaborando en ese sentido. ¿Cuál sería la evaluación, señor general, de lo que hasta el momento los operativos que ha hecho la Policía Nacional? ¿Cuáles son las zonas conflictivas? La colaboración de la población. Han habido más de 300 incidentes. En fin, ¿cómo usted calificaría todo lo que se está y lo que se ha realizado hasta el momento? Bueno, yo diría que el empoderamiento de los ciudadanos es fundamental y hay lugares en los cuales creo que hay que destacar muchísimo la colaboración y la cooperación de los ciudadanos. Aquí hay una actitud cívica patriótica, pero también debemos entender que ya en una semana 8 de confinamiento y aislamiento ya empiezan a aparecer muchas necesidades, inclusive pueden existir muchas intolerancias que se registran a través de violencia intrafamiliar y que se registran como unas acciones ya que también las andamos monitoreando. Sin embargo, a pesar de que existe el empoderamiento y la actitud cívica y patriótica de la mayoría de ciudadanos en casi todos los sectores, sino salvo lugares específicos que ya los tenemos identificados alrededor de mercados especialmente y alrededor de algunos sitios donde culturalmente la gente se concentra. Sin embargo, de ellos nos ha correspondido a nosotros detener a más de 5.500 personas por delitos comunes cometidos. Existen alrededor de 60.000 partes policiales elaborados por citaciones a violación al toque de queda y a las restricciones a la movilidad. Ya van más de 7.000, 8.000 vehículos que han sido también entre retenidos y citados. Tenemos más de 300 registros de gente que agrede a funcionarios de policía, a agentes metropolitanos de tránsito y agentes de control en las diferentes ciudades y han sido por ataque y resistencia sometidos a la administración de justicia. Hay lugares en los cuales todavía la gente no hace uso de los equipamientos. Estamos entregando de manera gratuita, cuando miramos en estos lugares, nosotros agentes sin mascarilla, estamos entregando muchas mascarillas que han sido donadas a la policía, las hemos guardado como una reserva justamente para esta actividad. Entonces hay muchas tareas, la delincuencia también ha sufrido una merma porque lógicamente no hay sujetos que se exponen en la calle, hay menos exposición de personas y de bienes en la vía pública al haber la restricción a la movilidad. Esto ha hecho que la denuncia en relación a robo y asalto a personas disminuya, pero en cambio la violencia homicida, el homicidio y el asesinato al interior de los espacios privados ha crecido un poco en algunos lugares. Todo esto, al final, como le decía Roberto, sirven como baterías de indicadores de lo social para que, junto con lo económico, también se consideren siendo siempre lo prioritario los indicadores de salud. Hablando de indicadores, señor general, violencia familiar ha crecido, las muertes violentas, robos comunes. En este escenario, ¿cuáles serían los indicadores más fuertes? Si bien es cierto, ha bajado, obviamente, por estar con este toque de queda y este alejamiento, pero eso no ha hecho extento a que la delincuencia siga siendo las suyas. Sí, para nosotros el indicador más fuerte es el homicidio-asesinato a grupos vulnerables. Hemos perdido la vida de 6 infantes en manos de sus propios progenitores o increíble padrastro o madrastra al interior de los hogares. Niños, infantes que no tienen ninguna circunstancia, pero esa intolerancia en realidad llevó a que pierdan la vida en estos espacios. 17 personas en adolescencia, entre niños y adolescentes de igual manera, y también grupos vulnerables de la tercera edad. Esto que sucede en un espacio privado, esto que sucede también y que gira alrededor de algunas variables culturales es lo que nos preocupa y esto sí ha sufrido un incremento importante. ¿Qué recomendaciones usted daría a la población frente a esto? Mire, nosotros hemos activado un mecanismo que es el chat comunitario. Muchos policías en los barrios están conectados con los ciudadanos a través de esto y ahora hemos dispuesto la creación de asambleas comunitarias a través de mecanismos tecnológicos, porque nos interesa no solamente recibir una denuncia, que muchas veces hay incapacidad de presentarla, sí, claro, o no tienen porque están ahí confinados con el agresor, pero a través de las asambleas comunitarias nosotros podemos mirar el entorno a
través de la cámara y sacar algunas conclusiones, ir perfilando si es que hay alguna expresión no verbal, digamos, de violencia que esté sufriendo una persona. Estos son mecanismos fundamentales, importantes, pero también siempre pedir la colaboración a los vecinos ante cualquier ruido anormal que ustedes escuchen. Es fundamental que puedan solicitar con el 1911 el servicio de policía o cualquier prestación que sea necesaria y evitemos así este tipo de agresiones. General Carrillo, ustedes deben tener mapeado las situaciones de las ciudades. Vamos a hablar de Quito en este momento. ¿Cuáles son los puntos más problemáticos que tiene la ciudad? Bueno, la georreferenciación en la policía es un mecanismo adoptado también desde el año de 1998. Nosotros tenemos una Big Data importante en relación a todo lo que ha venido sucediendo y la evolución tanto de violencia como la demanda de servicios de policía. En cuanto tiene que ver ya la gestión propia de la crisis, también llevamos una estadística y en esta estadística tenemos sitios complejos que están en las periferias, en estos lugares en donde la construcción social todavía no está absolutamente cohesionada, el tejido social todavía no está perfectamente articulado y ahí ante la diversidad y la heterogeneidad de personas que vienen de diferentes sectores y de diferentes nacionalidades inclusive, va generando unos conflictos. Allá también la economía es una economía de subsistencia, donde la gente no puede permanecer en aislamiento y buscan mecanismos alternativos de movilidad. Generalmente están en las periferias por donde va creciendo Quito, digo, muy al norte, e inclusive al norte de Carapungo, al sur de Quitumbe, en algunos sectores de los valles y también en los espacios donde tradicionalmente se han comercializado productos aquí en la ciudad. Estamos hablando del mercado de Chiriaco, estamos hablando del mercado mayorista, estamos hablando de San Roque y estamos hablando de algunos espacios por la Argelia y por la Ferroviaria. Es un trabajo fuerte el que hace la Policía Nacional, sin duda, en esta emergencia nacional. Hay que preguntarse cómo está la policía, señor general, cómo están las cosas, la situación actual que se tiene, evidentemente fallecidos, contagiados, cómo está todo ese personal que labora en estos 55 días de emergencia. Sí, bueno, la policía es una institución también fortalecida por su talento humano, por su profesionalismo de la gente, que eso es lo que le hace fuerte. A eso se añade una norma que nos permita en realidad desarrollarnos y eso es por lo que peleamos la mayoría de veces los policías, porque que nos permitan tener una institución que sea eficiente, especialmente en estos momentos de crisis, y eficiente en el cumplimiento de su misión, y para eso se necesita capacitación, se necesita bienestar social, se necesita tener una normativa acorde a la realidad del Estado. En esta crisis se ha demostrado, esta institución ha sido fuerte a pesar de haber sufrido muchos problemas, muchos traumas, pero esta institución también es muy resiliente. Nosotros lastimosamente, desafortunadamente, hemos perdido la vida de 18 compañeros en la crisis sanitaria, 7 con confirmación de virus, 11 con sospecha, pero han sido 18 vidas de policías patriotas que han perdido la vida. El bienestar social a la familia les está acompañando y tratamos de que eso no nos afecte ni en la moral, especialmente de quienes todavía estamos trabajando en honor a ellos mismos y en honor también a los héroes que ha existido durante toda la historia de la institución. 385 compañeros tienen confirmación de virus luego de los exámenes PCR y también tenemos 1.674 compañeros que se encuentran en cerco epidemiológico. Los horarios y la gestión laboral en la policía también ha sido ya replanificada de tal manera que si un compañero tiene confirmación de virus no pueda afectar a un grupo muy amplio de compañeros para pasarles a un cerco epidemiológico. Las buenas noticias son que también varios compañeros ya han salido luego de estar también con infectados. 2 oficiales en el grado de generales se han reincorporado ya al servicio luego de pasar 45 días con virus en su organismo y esos son mecanismos que nos van motivando. Al final ya son cerca de 30 compañeros que se han reincorporado al servicio y esa fortaleza de ellos mental, espiritual y física también nos anima a todos a continuar en esta batalla dura contra el coronavirus. Por favor, general, mándele un abrazo a toda la tropa, a todo el personal y a la familia de los fallecidos.
Finalmente, señor general, vamos a hablar un punto del COE provincial, el nacional y el cantonal, porque de cualquier manera todo se confluye en el trabajo que ustedes realizan. En su momento usted habló de la georreferenciación. ¿Usted recomendaría en las ciudades donde hay una propagación comunitaria alta del COVID-19 se haga bloqueos por sectorización en las próximas semanas? Mire, el paso del aislamiento al distanciamiento, como le decía, nos debe llevar a muchas lecciones, pero estas lecciones y estas decisiones deben basarse en información. Entonces, la fase de desescalada de las medidas de restricción a unas fases menos restrictivas, que no quieren decir relajamiento, sino absolutamente menos restrictivas nada más, deben ser perfectamente planificadas. Nosotros debemos cuidar, yo creo, el principal indicador como sociedad, y eso es lo que se ha indicado a través de los jefes de policía también, estar pendientes e informarnos si es que no hay una adecuada base de datos en los cantones. Mientras no garanticemos nosotros cobertura de salud, y uno de los monitoreos más importantes es que no estén saturadas las emergencias en las casas de salud, en los hospitales, de tal manera que si alguien está infectado pueda recibir la atención, y no solamente de coronavirus, sino cualquier otra patología que pueda tener. General. No puede haber una saturación en el sistema de salud. Cuando exista eso, yo creo que la principal medida es, esto es tan dinámico conforme la información vaya apareciendo. No es una medida adoptada y permanente ya. Entonces, este desescalamiento pasa por ir controlando primero el tema de salud. En segundo lugar, ir controlando y monitoreando la movilidad. La movilidad es fundamental, y uno de los últimos mecanismos que debemos activar es la movilidad pública colectiva. Por consiguiente, debemos ir educándonos todos para una movilidad alternativa, sea a través de vehículos individuales, motocicletas, o yo creo que la mejor alternativa que hoy podemos tomar es la bicicleta, movilizarnos en bicicleta. A partir de esta semana nosotros vamos a salir con los policiclos para ejercer control en diversos lugares, pero también con una medida de ejemplo para que podamos nosotros trasladarnos en sitios y espacios más cortos, dependiendo de la geografía de las ciudades. Hay ciudades que son mucho más fáciles para andar en bicicleta que otras, pero yo creo que hay territorios en todas las ciudades en donde la movilidad sí puede ser un tema exclusivo. Entonces, a través de estos mecanismos de georreferenciación, nosotros seguiremos trabajando. Los controles van a existir, vamos a fortalecer, hay puntos de control y chequeo en diferentes sectores de la ciudad fijos, y hay otros móviles que también los estamos dinamizando. Estamos incorporando algo de tecnología también. Esta semana vamos a poner ya una cámara que mide temperatura, que fue una donación que nos hicieron, para a través de una fotografía ampliada ir mirando cómo están los datos biométricos de una persona y datos de salud también, para tener algunas medidas que nos permitan evitar todas las cosas, la cadena de transmisión y la propagación del virus. Señor general, mandarle un abrazo grande, pues hemos hablado en extenso toda la emergencia. Pues muchísimas gracias, tenga un buen fin de semana. Saludos a la Policía Nacional, y que el viernes pues tenga todo lo necesario para que las cosas salgan bien. Gracias, Roberto, y si usted me permite únicamente un saludo a los compañeros y decirles que la mayoría de nosotros tenemos esposas, madres también. El día domingo les dejamos llegar un abrazo fraterno, aunque sea a la distancia, estamos aislados, y a nuestras madres, los que tenemos todavía la oportunidad de contar con ellas en vida, también a través de los mecanismos online, hoy que no podemos visitarlas y protegerlas de mejor manera. Que pasen un feliz Día de las Madres a todos. Gracias al general Carrillo, el comandante general de la Policía Nacional. Este fue una pausa acá, ya venimos con más. En TVC, nuestro compromiso social nos motiva a que día a día lleguemos a sus hogares con toda la información actualizada durante esta pandemia. Tomamos todas las precauciones necesarias porque estamos convencidos que la vocación de cada comunicador es servir a la sociedad. Nuestra labor no descansa. Con disciplina y cuidado, pronto volveremos a estar juntos. Quédate en casa, cuida de ti y de los tuyos.
Les contábamos, el general Ramiro Ortega se reintegró a sus labores luego de ganar la batalla al COVID-19. El alto oficial que luchó contra el virus por 50 días expresó que nunca perdió el conocimiento y agradeció al personal médico que le asistió. Cuando uno ya está en estas situaciones, inicialmente va a generar un cuadro de depresión, de tristeza, de miedo, de temor, por las consecuencias lamentables que presenta este tipo de enfermedad. El operativo contra el COVID-19 fue el más duro de su carrera policial. Con 35 años en la institución, es el actual director nacional de Asuntos Internos. Hace 50 días tuvo la más dura noticia: la prueba dio positivo para coronavirus y el enemigo invisible lo mantuvo al filo del abismo. Con el apoyo y la fortaleza que me brindaron las amistades, la familia, la institución, mis compañeros, hoy estamos de nuevo cumpliendo la sagrada misión de servir y proteger a la comunidad. Los primeros días fue internado en el hospital de la institución, luego lo trasladaron al Pablo Arturo Suárez. En esta casa de salud compartió sala con decenas de enfermos. Relata que el panorama no era nada alentador, vio sufrir a muchos pacientes que más tarde incluso perdieron la vida. El dolor, la tristeza de los demás pacientes que me acompañaron en la sala donde estuvimos internados, el hecho de no saber que sus familias conocían cuál era el estado de sus familiares y obviamente el mío propio. El oficial condecorado a nivel nacional e internacional relató que tuvo problemas de respiración, pero que nunca perdió el conocimiento, que necesitó de oxígeno, sí, pero que jamás fue entubado. Agradece al Todopoderoso esta segunda oportunidad. Volvió a dirigir un operativo luego de más de 50 días de luchar contra el mortal enemigo, que no pudo con sus ganas de vivir y abrazar a su familia, y decir a todos que volvió para servir a la comunidad. La devoción hacia Dios también es un factor muy importante. Eso le levanta el ánimo y le apoya a uno en lo moral o en lo espiritual para seguir adelante. La fe obra, la fe se convirtió en su mejor aliada en momentos de soledad, soledad que ahora no tiene espacio en su vida. En Quito informó Iván Casamen. Mamá, te amo con todo mi corazón. Mamá. Tú sí eres la Mujer Maravilla. ¡Feliz día, mamá! Te amo mucho, porque siempre estás conmigo. Mami, amamos todo lo que haces. ¡Feliz día!